Hola, hola, te damos la bienvenida a una nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web que te va a mostrar cuántas cosas se pueden aprender. Una actividad que en nuestros tiempos es importante para las personas, para mucha gente, es sin dudas el deporte, cualquier tipo de deporte. Existe una conciencia acerca de la importancia de la actividad física para el bienestar de las personas, para su recreación, para lograr tener una mente sana en un cuerpo sano. Además, el deporte se ha transformado sin dudas en un espectáculo de masas. Es muchísima la gente que de pronto se sienta tranquila a ver un partido de fútbol, una carrera de automóviles, un partido de tenis. De hecho, si lo pensamos, se trata de una actividad que hoy, justamente por ser un consumo de masas, moviliza muchísimo dinero. Atrae sponsors que pagan sumas millonarias para publicitar en camisetas, en autos o a lo largo de las transmisiones. Y realmente hay deportistas que son verdaderas estrellas globales. Pensemos, por ejemplo, hablando de fútbol, en Messi o Cristiano Ronaldo. Pensemos en automovilistas como Lewis Hamilton o Michael Schumacher, ambos campeones del mundo en Fórmula 1 en 7 ocasiones. Tenemos también el ejemplo del tenis, donde Rafael Nadal, Novak Djokovic y Roger Federer han conformado en los últimos 20 años lo que se conoce con el nombre del Big Three, los tres grandes que han acaparado la mayor cantidad de torneos que se han disputado en todo el mundo. De hecho, Rafael Nadal es el máximo ganador del Abierto de Francia, más conocido con el nombre de Roland Garros, como lo castellanizamos. Y precisamente en este podcast vamos a hablar de este torneo, el Abierto de Francia, Roland Garros. Sabemos que el tenis tiene antecedentes muy antiguos, pero el tenis moderno propiamente se desarrolló en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX. Y si hubo un país que tuvo una gran influencia en el desarrollo del tenis, justamente, que fue determinante en el desarrollo del tenis, ese país fue Inglaterra. Sin embargo, el torneo Roland Garros se juega en Francia. ¿Cuál es el origen de este torneo? Bueno, se remonta al año 1891. Originalmente se llamaba Campeonato de Francia, en el cual solo participaban tenistas de un club llamado Club Stade Français. De hecho, ese era el lugar donde se disputaba el torneo. En 1925, este Campeonato de Francia se transforma en un torneo internacional y cambia su nombre al que lleva en la actualidad, o sea, Roland Garros. ¿Y por qué este nombre? Bueno, Roland Garros fue el nombre de un piloto francés, un hombre que había nacido en 1888 y moriría en 1918 en la Primera Guerra Mundial. Su nombre completo en realidad era Eugène Adrien Roland Georges Garros. Más fácil decirle Roland Garros, obviamente, en vez de Eugenio Adrián Rolando Jorge Garros, ¿no? Y como decíamos recién, fue un pionero de la aviación francesa. Pensemos que el vuelo con aviones dio sus primeros pasos a principios del siglo XX, de la mano de numerosas personas que arriesgaron sus vidas para lograr dominar el vuelo con vehículos más pesados que el aire, que son los aviones, por contraposición a los globos, que son más livianos que el aire. Y entonces Roland Garros, que era uno de estos pioneros, comenzó a batir algunos récords. Por ejemplo, en el año 1911, él había empezado a volar en 1909. Pensemos que tenía 21 años. En 1911 logra volar a una altura récord para ese entonces, 3.957 metros. Ese récord fue superado por otro piloto y entonces en 1912 Roland Garros volvió a establecer un nuevo récord de vuelo en altura, llegando hasta los 5.610 metros. Pensemos en el tipo de máquinas que se volaba en aquel entonces. En 1913 se convirtió en el héroe que logró por primera vez volar sobre el mar Mediterráneo desde Francia hasta Túnez, o sea, el primero que atravesó en vuelo el mar Mediterráneo. Claro, en 1914 estalló la Primera Guerra Mundial y entonces Roland Garros se alistó para pelear por Francia en este conflicto. Allá por 1915 fue derribado por los alemanes, logró hacer un aterrizaje de emergencia y fue tomado prisionero por los alemanes. Y de esa prisión, después de varios intentos, logró escaparse en febrero de 1918. Volvió a Francia, retomó los combates y finalmente fue derribado y murió el 5 de octubre de 1918, un mes
antes del final de la guerra. Es decir, por un mes, Roland Garros no sobrevivió al conflicto. Se preguntarán por qué el torneo lleva el nombre de este piloto. Bueno, porque Roland Garros era un tenista amateur, pero además había sido miembro del Club Stade Français, este club en el cual se disputaba originalmente el Campeonato de Francia. Y ya que estamos, hay una historia interesante con el estadio actual donde se disputa el torneo, porque allá por 1927 Francia logró derrotar a Estados Unidos en la final de la Copa Davis, con la actuación de 4 tenistas que fueron conocidos como los 4 mosqueteros a partir de ese momento, y esta victoria francesa automáticamente lo clasificó como finalista en la siguiente edición y en condición de local. Es decir, la edición de 1928 de la Copa Davis requería que Francia tuviera un espacio para jugar directamente la final del torneo a la que se había clasificado, y claro, para eso hubo que construir un complejo. Por eso, en ese momento se construyó el estadio Roland Garros, y allí, esto se hizo en el año 1928, y allí Francia defendió el título por 5 años seguidos. Hasta 1932 los franceses ganaron la Copa Davis y finalmente en el año 33 la perdieron a manos de los británicos. Como dato curioso, hay estatuas de los famosos 4 mosqueteros, estos 4 tenistas, en lo que se conoce como la Plaza de los Mosqueteros, justamente allí donde está el estadio. Así surgió el único torneo Grand Slam que se juega sobre una superficie de polvo de ladrillo. Recordemos que se denominan Grand Slam a los 4 torneos más prestigiosos del circuito tenístico: el Abierto de Australia, el Abierto de Francia, Roland Garros, Wimbledon, que se juega en Inglaterra, y el Abierto de los Estados Unidos. Y, ya que hablamos de Roland Garros, ¿cómo no asociarlo a Rafael Nadal, el hombre que en 2022 logró su 14ª copa en este torneo tan importante? ¿Sabías todo esto? Si no lo sabías, ahora lo sabes. Te invitamos a seguir escuchando FDA Radio Web. Soy Pablo Fasari y te doy las gracias por haber escuchado esta nueva edición de ¿Sabías que? El podcast con curiosidades de FDA Radio Web, que podés escuchar a toda hora en nuestra radio y que podés seguir en video en nuestro canal de YouTube. Búscanos allí como FDA Radio Web. Te espero en una próxima edición. Chau, gracias.